¿Qué es una reforma? Una reforma es una iniciativa o proyecto que busca implantar una innovación o lograr alguna mejora en un sistema o estructura a través de la modificación de algo. La reforma energética se define entonces como la transformación del marco regulatorio que actualmente fija las reglas y administra el mercado de la generación y distribución de la energía. Para lograr una mejora en el mercado energético, esta transformación debe ser impulsada por uno o varios de los siguientes motivos: eficiencia económica, protección al consumidor, protección del medio ambiente, justicia social, asegurar el abastecimiento, al menos en teoría. En 1938, México llevó a cabo la expropiación petrolera y se fundó Pemex como la única operadora de hidrocarburos en el país. La estrategia de desarrollo del país en ese entonces se sustentó en la protección del mercado interno. Luego, a inicio de los años 80, el modelo de desarrollo que anteriormente había asegurado el crecimiento económico y la estabilidad política en México estaba en crisis. Fue entonces cuando inició el neoliberalismo. Aquí es donde entran los tecnócratas. Así que cabe recordar la máxima del neoliberalismo: el mercado regula solo, sin injerencia de ningún tipo, ni siquiera del Estado. O sea, el mercado es la mano invisible que sostiene el equilibrio que los neoliberales plantean. Así, en el periodo salinista, el proyecto neoliberal se fue profundizando. Se realizaron algunas reformas constitucionales que impactaron la naturaleza del Estado, como la reforma agraria y la suscripción del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. La política neoliberal continuó durante el mandato de Ernesto Zedillo, quien permitió la participación del capital privado en las áreas de comunicación y ferrocarriles. Y después, Vicente Fox es el primero que busca privatizar la industria energética. Sin embargo, es hasta diciembre del 2013, ya con Enrique Peña Nieto, que el gobierno federal aprobó las reformas constitucionales que abrían las puertas a la inversión extranjera al sector petrolero y gasífero. Asimismo, se abría la inversión privada en el sector eléctrico, por lo que las empresas estarán en posibilidades de generar y suministrar este tipo de energía y competir con la CFE, lo cual en realidad constituye una gran oportunidad de desarrollo para este sector en México. Sin embargo, el no tomar en cuenta los huecos y externalidades negativas que conlleva puede garantizar su fracaso, o lo que es lo mismo, vivir lo que estamos viviendo. En el programa que el gobierno federal publicó destacan los siguientes puntos. En el punto número 1, los objetivos de la reforma, dice: mejorar la economía de las familias, bajarán los costos de los recibos de la luz y del gas, lo cual ya vimos que no es cierto. Luego proponen aumentar la inversión y los empleos, reforzar a Pemex y CFE y reforzar la rectoría del Estado como propietario del petróleo y gas. Luego en el inciso 2 dice: la reforma energética a nivel constitucional es necesaria por dos razones, dicen ellos: para producir más hidrocarburos a un menor costo, permitiendo que empresas privadas complementen la inversión de petróleos mexicanos mediante contratos para la explotación y extracción del petróleo y gas. Y 2, para obtener mejores resultados bajo condiciones competitivas en las actividades de refinación, transporte y almacenamiento, permitiendo que las empresas privadas participen bajo la regulación del gobierno de la República. Nuevamente hay que recordar la política neoliberal en la que el Estado solo es un árbitro y el mercado es quien regula. Luego continúan diciendo: el país se quedará con la renta petrolera, es decir, todo el beneficio que se obtenga de la producción de petróleo y gas, después de que se pague en efectivo a las empresas por sus costos de operación y de capital, acorde con reglas predeterminadas y transparentes. Además, todas las empresas deberán pagar los impuestos y regalías correspondientes.
Acuérdense de este punto porque ahorita lo vamos a ver. Luego dice que será posible que particulares participen en las actividades de refinación, petroquímica, transporte y almacenamiento de petróleo y gas, así como sus derivados, para que haya más combustible y más barato. Así lo estableció el presidente Lázaro Cárdenas en su momento. Más adelante vamos a revisar lo que Cárdenas promulgó y pues no encontramos nada de eso, ¿no? Y nos ponen aquí una comparación de lo que Estados Unidos produce en petróleo, es el área roja, y en México, que también es este triangulito con rojo, y ellos argumentan que esto es mayor porque ellos tienen más tecnología y más inversión, y pues aquí no hay. Aquí la pregunta sería ¿por qué entonces no invertir en ciencia y tecnología? Cosa que sí hacen los de Estados Unidos. Continuamos viendo el mismo documento y nos quieren volver a representar la imagen anterior, la de rojo, y nos dicen que todas estas luces son las extracciones de petróleo que Estados Unidos realiza, y todas estas lucecitas son las que México realiza. Y el argumento es básicamente el mismo, que ellos tienen tecnología y coinversión y nosotros no. Nuevamente, Estados Unidos invierte muchísimo en tecnología en cuanto a descubrimientos y estudios, ¿no? Y México pues no. Después empezamos a ver las gráficas que ellos nos comentan, que es de inversión y producción. Según ellos, la producción del petróleo es números rojos, mientras que la inversión es superior, ¿no? Es decir, hay mayor gasto de dinero y supuestamente el petróleo pues no está resultando en ganancias. En el inciso E dice: la reforma propone que el gobierno de la República otorgue contratos de utilidad compartida a Pemex y empresas privadas para extraer petróleo y gas, lo cual nos recuerda mucho a la figura de la licitación, es decir, yo gobierno, yo Estado o empresa del Estado contrato a través de una licitación los servicios que necesito, ¿no? Y se ha demostrado que pues es una manera también de corrupción, en el sentido de que ninguna de las empresas o muy pocas empresas que entran a esas licitaciones ganan por vías legales. Normalmente están vendidas, sus trabajadores no tienen derecho a sindicato ni a prestaciones. Luego nos explican con dibujitos lo que para ellos es la reforma energética. Básicamente es la idea de que aquí va a haber coinversión y eso va a dar mucha ganancia, ¿no? Cosa que hemos visto que pues no ha resultado muy bien a la fecha. Aquí viene el punto importante que todos estamos observando. Textualmente dice: con la reforma en México se tendrán los siguientes resultados. Los enlista, pero el que vemos que pues ya no fue cierto es, en particular, el precio del gas bajará. Tanto luz como gas nos consta en pleno 2017 que ha aumentado y bastante. Después nos dicen en la página 12: la mayor producción de petróleo y gas incrementará el presupuesto del país. El ingreso adicional se destinará a la educación, a abatir la pobreza, a mejorar la salud pública, a construir más carreteras y caminos y más servicios de agua. Pareciera finalmente tratan de resumir de manera amigable y otra vez con dibujitos las cuestiones que reformaron, siempre escudándose en que están viendo lo que dijo Lázaro Cárdenas. El artículo primero de la expropiación petrolera de Lázaro Cárdenas dice textualmente: se declaran expropiados por causa de utilidad pública y a favor de la nación la maquinaria, instalaciones, edificios, oleoductos, refinerías, tanques de almacenamiento, vías de comunicación, carros tanque, estaciones de distribución, embarcaciones y todos los demás bienes muebles e inmuebles. Y respecto al correcto pago de impuestos que la reforma plantea, habría que recordar que Hacienda le condonó a Televisa 2.9 mil millones de pesos en el 2013 y en el 2016 le perdonó también 3.500 millones y a TV Azteca 13 millones.
Si este es el tipo de cobro de impuestos que se refiere a la reforma, obviamente no es nada bueno para el país. Ahora, uno de los puntos que no se mencionan en la publicación que vimos es que aunque se eliminó la palabra expropiación, los dueños de la tierra no podrán evitar que su terreno sea para la industria, pues se aprobó el término ocupación temporal, cuando no se llegue a un acuerdo de compraventa. Esto significa que se está hablando de una negociación forzada, en la que ineludiblemente el propietario tendrá que aceptar la ocupación temporal y aceptar una contraprestación por su tierra. Por otra parte, la prioridad del sector energético pone en riesgo el resto de las actividades productivas, entre las cuales se encuentran la agricultura, la ganadería, el manejo forestal comunitario, los esquemas de pago por servicios ambientales e hidrológicos, así como la conservación de los ecosistemas en distintas zonas del país. A su vez, se arriesgan distintos hábitats y ecosistemas, así como las comunidades y pueblos indígenas que las habitan. La reforma incrementará el riesgo de daños ambientales con consecuencias para la salud pública y el desarrollo productivo de actividades como el turismo, la agricultura y la pesca. En un proyecto no neoliberal, se debiera de garantizar el derecho humano al agua en la realización de los proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos no convencionales, no comprometiendo la cantidad y calidad del agua para uso personal y doméstico. Además, cabe recordar las distintas fuentes de energía natural renovables que existen actualmente y a las cuales no se les está considerando en la actual reforma. 1. La reforma energética responde a los intereses neoliberales y capitalistas que rigen la economía y el mercado actual. No busca el beneficio del pueblo mexicano, sino de los capitales. 2. Pudiera ser positiva para beneficio de los mexicanos. Sin embargo, el factor corrupción será, y ya se está viendo, determinante para su fracaso. 3. Una verdadera reforma energética debería de buscar invertir en investigación y desarrollo para incrementar el uso de energías renovables.